Hay personas que tienen la sensación de que el sol brilla nada más que para ellos. Otros sienten como si siempre caminaran bajo una nube de tormenta. Desde el comienzo de los tiempos, la gente ha hecho lo imposible para tener la certeza de que el cielo les sonríe. Hoy vamos a descubrir cómo podemos encontrar nuestro máximo lugar bajo el sol. Toma tu Biblia, ponte cómodo, cómoda y mantente en sintonía. Frank se las ingenió para introducirse en la cabina de mando de una aerolínea importante, fingiendo que era piloto. También se hizo pasar por médico recibido en los mejores hospitales y logró entrar en las cortes como abogado en ejercicio sin siquiera haber terminado el colegio secundario. La increíble historia de Frank Abagnale se narra en el libro Atrápame si puedes, que también se convirtió en una película. Fue uno de los artistas más exitosos de la historia. Y antes de cumplir los 21, había acumulado $2,5 millones en cheques falsificados. Pero lo más destacado de la historia de Frank es su dolorosa soledad, su desesperada necesidad de ser aceptado. Siempre estaba corriendo, escapando de su hogar, de un hogar destruido, escapando de la sombra de su padre, un hombre frustrado que había fracasado en los negocios. Frank quería angustiosamente ser alguien, tener éxito como piloto, como médico, como abogado. Pero nada lo atrapaba. Finalmente, el joven fue capturado por el FBI y después de pasar un tiempo en prisión, comenzó a trabajar para el agente que lo había perseguido. Y Frank llegó a destacarse en la detección de las falsificaciones. Y ese trabajo llenaba toda su semana. Pero los fines de semana no tenía nada que hacer, ningún lugar donde ir. Algunas veces le rogaba a la gente, déjame ir a tu casa. Frank no tenía familia con quien compartir su tiempo, ni amigos, ni vida. Era brillante, talentoso, capaz de engañar al mundo entero, pero por nada podía engañarse a sí mismo. Se encontraba vacío. ¿Sabes? Los seres humanos quieren sentirse seguros, quieren ser aceptados, quieren ser alguien. Pero por encima de todo quieren creer que hay alguien allá arriba que considera que son alguien aquí debajo. Queremos que el cielo nos sonría. Queremos saber que Dios nos acepta. ¿No sería maravilloso si pudiéramos tener la certeza de que vamos a ir al cielo? ¿No sería maravilloso si pudiéramos saber lo que nos espera en la próxima vida? Lamentablemente hay muchas cosas en la vida que nos vuelven inseguros. Puede ser un padre distante o una madre poco cariñosa. Puede ser que las cosas nunca nos salgan bien. Puede ser que te sientas frustrado, frustrada tratando de hacer que las cosas funcionen. Puede que hayas vivido algunas tragedias. Y todo esto puede hacernos dudar de la aceptación divina. Hay personas que parecen estar atadas a la inseguridad. Tienen muchas dificultades para aceptar la aceptación. Algunos individuos viven cuestionando su salvación, se lo pasan marcando listas de buenas acciones. Viven de acuerdo con fórmulas, siguen buscando las palabras mágicas que les den la seguridad. Hoy quiero ayudarte a descubrir con toda claridad cómo puedes saber que Dios te ha aceptado y cómo puedes tener la seguridad de que será permanente. No puedo hacer que nadie sienta seguridad con mis argumentos. No es razonamiento lógico que nos libre de las preocupaciones, pero podemos encontrar las bases bíblicas de la seguridad. Podemos aclarar algunos pensamientos confusos al respecto. En otras palabras, ¿cuál es la mejor manera de saber que hemos sido aceptados, que estamos dentro, que vamos camino al cielo? Bien, hay una respuesta que han dado dando vueltas por allí. La gente dice, a ti no te incumbe, es una decisión de Dios. No tienes que preocuparte por la salvación porque es una obra de Dios, no tuya. Bien, esas personas esgrimen un buen punto, un buen argumento.
Pero presta atención a este maravilloso pasaje que está en Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que San Pablo habla aquí claramente. La salvación es un don, no es un logro del que podemos vanagloriarnos. Entonces sí, la salvación es todo obra de Dios. Él decide rescatar a los seres humanos que están muertos en pecados. Pero eso nos deja con una pregunta. Si la salvación es obra de Dios, ¿por qué no se salvarán todos? ¿Por qué no irá todo el mundo al cielo? La Biblia lo dice claramente, que algunas personas nunca lo van a lograr. Algunos quedarán fuera de la puerta de oro y de perlas. Y al final habrá una brusca división entre los que obtendrán la vida eterna y los que se perderán, los que serán consumidos finalmente. Y para explicarlo, algunos teólogos propusieron la idea de que todo está en manos de Dios, de principio a fin. Dijeron, un Dios que es soberano elige a quienes va a salvar y nosotros no tenemos ninguna injerencia. En otras palabras, Dios predestina a algunos para la salvación y predestina a otros para la perdición. Pero ¿cuál fue el resultado de tratar de hacer que todo estuviera en las manos de la elección divina? Consideremos, por ejemplo, la congregación de Jonathan Edwards en la Nueva Inglaterra de 1700. Jonathan fue un gran campeón de la soberanía de Dios y su elección o selección de los salvados. Pero lo más interesante es que los miembros de su iglesia deseaban agónicamente la salvación. Era una fuente de constante ansiedad. Algunos llegaron al borde de la locura con sus obsesiones por el destino eterno. ¿Por qué? Pensemos un poco. Si todo se define por la elección divina, ¿cómo haces para saber si te encuentras entre los elegidos? Si no puedes elegir libremente aceptar el don de la salvación, ¿cómo haces para saber si lo has recibido? La respuesta es, buscarás señales que te indiquen que estás entre los elegidos. Buscarás las señales de tu elección. Procurarás una vida virtuosa y recta. Ahora bien, la Biblia dice que tus obras son evidencia de que tu fe es genuina. Pero lamentablemente, en la congregación de Jonathan Edwards, esto lo sumía en un interminable autoanálisis. Las personas se cuestionaban si sus obras eran lo suficientemente buenas. Y al fin y al cabo, los paganos también hacían obras buenas. Las personas cuestionaban si sus momentos de éxtasis religioso eran prueba de una conversión real. Es que las experiencias sobrecogedoras e intensas también podrían atribuirse al demonio. Entonces se esforzaban más y más para mostrar las verdaderas señales, para demostrar que realmente pertenecían al grupo de los elegidos. Lo irónico es que en ese intento de eliminar por completo las obras humanas del escenario para que todo fuera la obra de la elección divina, terminó obsesionándolos con sus buenas obras. El hecho de dejar de lado por completo la elección humana no nos produce seguridad. Es un error, querido amigo y amiga. Y lo que es más importante, no es bíblico. Veamos qué dice la Biblia acerca de la elección divina. Nos dice que su voluntad es que todos alcancemos la salvación. Nos dice que su voluntad es que todos lleguemos al arrepentimiento. La Biblia nos dice que Cristo alumbra a todo ser humano que ha venido a este mundo. Nos dice que Cristo atrae a todos hacia sí mismo. Nos dice que Cristo les da vida a todos. Nos dice que Dios les da su gracia a todos. Veamos varios versículos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. San Juan 12:32.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Romanos 5:18. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y hay más versículos, pero como ves, el Nuevo Testamento nos asegura vez tras vez que Dios ha obrado para salvar a toda la humanidad. Y la pregunta es, ¿por qué algunos se perderán? ¿Recuerdas nuestro primer versículo, el de Efesios capítulo 2? Decía que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. O sea, es por medio de la fe. La salvación es un regalo, es un don. Le pertenece a Dios. Pero es un don que tenemos que aceptar. Tenemos que responder con fe. Creemos en lo que Cristo ha realizado por nosotros, entonces somos aceptados. No hay más vueltas. Dios no salva a nadie por la fuerza. Él nos da la posibilidad de elegir. Por eso hay invitaciones esparcidas a lo largo de toda la Biblia. Tienes a Jesús llamando a Mateo, en Mateo 11:28, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. También puedes escuchar lo que dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. 22:17 dice, el último capítulo de la Biblia, que puedes oír estas palabras de bienvenida y el que tiene sed, venga. O sea que Dios nos insta a responder a su gracia, a aceptar el don de la salvación. Tenemos que hacer una elección. Esa es la forma en que lo entiende la mayoría. Si ignoramos el libre albedrío o la libre elección, es difícil que la Biblia tenga sentido. Pero esa elección también pone nerviosas a algunas personas. Les parece un tanto precaria. El asunto es este. ¿Qué sucede si eliges la gracia de Dios hoy, pero tomas una decisión diferente en el día de mañana? Nuestras elecciones van de aquí para allá. No parecen ser una base sólida que nos brinde seguridad. Entonces algunas personas han llegado a esta conclusión. Tenemos que tomar una decisión. Todo se reduce a una decisión. Se lo conoce comúnmente como una vez salvo, siempre salvo. En otras palabras, una vez que has decidido aceptar a Cristo, ya está, estás adentro, tu decisión está sellada, está asegurada por la eternidad. Y para apoyar esta seguridad, citan algunos textos como el de Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie de los que lleguen a Cristo, ninguno de los que les sean dados, se pierda. Pero un poco más adelante, en Juan capítulo 10, escuchamos a Jesús hablando acerca de sus ovejas, las personas que escuchan su voz y lo siguen. Y en San Juan 10:28, Jesús nos dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, son poderosas promesas. Nos dicen que una vez que aceptamos a Cristo, Dios hará todo lo que está a su alcance para mantenernos salvos en Cristo. El Nuevo Testamento está lleno de este tipo de promesas. Nos dicen que Dios no nos rechaza porque hayamos pecado o hayamos cometido errores o porque a veces nos sintamos mal o distantes de Él. No dice que una vez que hayamos tomado la gran decisión de aceptarlo como nuestro Dios y Salvador y como nuestro Señor, Dios nos rechazará porque nuestras pequeñas decisiones de todos los días no alcancen la perfección. Dios perdona, Dios nos toma donde estamos y nos coloca nuevamente en la senda correcta. Dios asegura de que nuestra gran decisión de seguirlo a Él se cristalice. Pero de vez en cuando nos involucramos en cosas que parecen tirar por la borda todo el plan divino. ¿Qué decir de las personas que una vez acudieron a Cristo y luego lo abandonaron dándole la espalda por completo? En ocasiones parece que sucediera eso, ¿verdad? Da la impresión de que algunos individuos tomaron más de una gran decisión. Pero algunos se confunden. ¿Será que una vez que somos salvos para siempre? Tenemos que mirar todo lo que la Biblia nos dice y no crear una falsa seguridad
de que no importa lo que hagamos, ya estamos salvos. Cuidado, somos salvos por la gracia, pero somos juzgados por las obras. Y nuestras decisiones lo indican cada día. Uno de los novelistas más famosos de los Estados Unidos se decidió por Cristo a edad temprana al crecer bajo la influencia de padres piadosos cerca de Chicago, en los Estados Unidos. En su adolescencia, Ernest se convirtió en orador del grupo juvenil de su iglesia. Y antes de abandonar el hogar, le aseguró a su madre en una carta que era un cristiano tan sincero como podía. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Ernest fue como voluntario a Italia para ser chofer de una ambulancia. Fue testigo de aquella terrible carnicería. Su idealismo se terminó cuando los fragmentos de un proyectil de mortero le destrozaron las piernas. Ernest se alejó lentamente. Comenzó a beber en exceso. Estaba comenzando una carrera como escritor. Sus novelas acerca de la guerra y las mujeres, corridas de toros y cacerías lo hacían famoso, pero estaba viviendo sin fe. Un amigo lo describió: vive atrapado por malos sueños y cada hora está llena por el dolor de estar verdaderamente solo y perdido. Y la amargura de Ernest con su educación cristiana fue en aumento. Se refería a ella como la tonelada de basura con la que nos alimentan en nuestra juventud. Y Ernest se casó 4 veces antes de encontrar una mujer que pudiera tolerar sus temores. El alcohol alimentaba una terrible desesperación. Al final, decidió terminar con todo disparándose un tiro. Ernest vivió una tragedia que nos presenta un dilema. Querríamos que la gran decisión que hizo cuando era un joven sincero hubiera sido definitiva. ¿No habría sido maravilloso que su posterior depresión lo hubiera llevado de regreso a Cristo? Quizá eso es lo que sucedió, no podemos saberlo. Pero da la impresión de que el hombre se empeñó en hacer todo lo posible por revertir aquella gran elección huyendo del Cristo de su niñez. ¿Puede volver a elegir una persona como Ernest? Esa es la pregunta. ¿Dios honra su segunda grande elección? ¿Tiene validez? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Bien, echemos un vistazo a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. El apóstol está escribiendo acerca de ciertos dirigentes religiosos que habían escapado de la corrupción del mundo por el conocimiento de Jesucristo, pero luego habían retornado a su vida anterior. Según de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto suena como si esos individuos hubieran hecho una segunda grande elección, ¿verdad? Y era válida. Su suerte sería peor que si nunca hubieran elegido a Cristo en primer lugar. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. En el capítulo 10 y el versículo 26, declara que si continuamos pecando deliberadamente, si continuamos rechazando a Dios después de haber aceptado el Evangelio, dice, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Pregunto, ¿una vez salvo, para siempre salvos? ¿O será que la elección de cada día define nuestro destino? ¿Sabe? De estos textos surge que las personas puedan rechazar la gracia incluso después de haberla aceptado. Es evidente que pueden elegir un destino diferente al que Dios había planeado para ellos. La idea de que solo podemos hacer una gran elección en nuestras vidas no es bíblica. Y ¿sabes algo? Tampoco es una buena fuente de seguridad. Y esta es la razón. Supongamos que tú crees que una vez salvo, eres para siempre salvo. Y digamos que conoces a un hombre como Ernest. O que ves a alguien que una vez fue cristiano haciendo cosas honradas y viviendo la vida de un criminal ahora. Es un bocado difícil de tragar, ¿verdad? Esta es la explicación que se ha intentado. Bien, en realidad nunca había estado salvo. En aquella primera experiencia no había recibido a Cristo genuinamente. Bueno, esa es la forma en que algunos creyentes tratan de explicar la situación de alguien que, habiendo profesado su fe en Cristo, termina negándola. Escucha, eso abre las puertas a toda clase de dudas.
Puede que un día caigas en pecado y te sientas desanimado. ¿Qué vas a preguntarte? O puede ser que no haya recibido genuinamente a Cristo en mi corazón. Bueno, cada vez que Dios parezca un tanto distante, las dudas te asaltarán en el interior de tu mente. ¿Creí realmente aquella primera vez? ¿Captas, amigo y amiga? Es mucho mejor hacer lo que nos dice la Biblia. Celebrar la capacidad de decisión. Dios honra nuestras decisiones. Es muy simple, es muy claro. Recuerda los textos que hemos leído, venid a mí, abre la puerta y se abrirá. Toma el don gratuito. No tienes que dudar de tus compromisos. No tienes que preguntarte si estás entre los electos, solo tienes que decidir. Si quieres a Cristo, entonces elígelo. Ya es tuyo. Tienes la vida eterna. En lo que respecta a la salvación, Dios no pone énfasis en cierta clase de elección o cierto tipo de fe. Simplemente dice, decide, cree. Así de simple. Cierta vez una persona me preguntó, ¿crees que una vez salvo, siempre salvos? Mi respuesta fue, creo que una vez salvo, siempre salvo si permanece salvo. Como ves, la elección no es la culminación. Creer no es un logro, no es más que un gesto de nuestra parte hacia Dios. Elegimos a Jesús hoy y lo elegimos mañana y continuamos eligiéndolo siempre. Dios honra esa elección. Y lo más importante es que nos promete continuar honrándola, continuar salvándonos, continuar teniéndonos en el hueco de su mano. Solo podemos cambiar esa condición si lo rechazamos deliberada y constantemente. Para perder nuestra salvación debemos decirle que no. Tenemos que resistir todos los llamados divinos, todos los acercamientos de Dios, todos sus ofrecimientos. Amigo y amiga, ¿cómo podemos alcanzar la seguridad eterna? Comprendiendo que esa seguridad es una elección, comprendiendo que Dios siempre quiere recibirnos en el hogar y comprendiendo que Él nos mantendrá seguros hasta el fin. Presta atención a esta maravillosa promesa que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te preocupes pensando en si tienes la fortaleza necesaria para resistir. Dios te sostiene. No te preocupes pensando si podrás crecer lo suficiente. Dios completará en ti su buena obra. Dios puede ser tu resistencia. Dios puede ser tu fortaleza. Dios puede ser tu perseverancia. Lo único que no puede hacer por ti es decidir. Pero esa no es la razón para la incertidumbre, sino para la certeza. Significa que Dios siempre honrará tu deseo de ser rescatado. Significa que Dios siempre honrará tus más íntimos deseos. ¿Cómo podríamos tener mayor seguridad, mi querido amigo y amiga, que esta? Tus estados de humor pueden ser variables, pero Dios está en el trono. Él te sostiene en sus manos. Puedes estar angustiado, perplejo y perpleja, pero el amor de Dios es inconmovible. Puedes cometer los mismos errores vez tras vez, pero el Padre Celestial te perdona más de 70 veces 7. Está listo para escuchar tu confesión. Puedes sentirte como si estuvieras languideciendo en la oscuridad, pero Dios es como el sol que brilla por encima de las nubes. Puede que no seas capaz de tener ninguna certeza, pero Dios te promete que nada en el cielo ni en la tierra podrá separarte de su amor. ¿Quieres tener esta seguridad? ¿Quieres algo a lo que todo ser humano puede aferrarse? Entonces, reconoce en este mismo momento que Dios siempre te elige a ti. Agradécele porque siempre puedes regresar a Él. No compliques las cosas. Hazlo simple. Elige a Cristo. Decide permanecer tomado de su mano. No permitas que nada ni nadie te separe. ¿Recuerda las palabras de ese hermoso himno, fija tus ojos en Cristo? Tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal
sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cierta vez un amigo me lo explicó de esta manera. Me dijo: Robert, mi vida es como un ascensor, un elevador. A veces el ascensor está en el sótano, otras veces está en el tercer piso, otras en el quinto, en el 17º o en el piso 42. Y continuó: así es mi vida. A veces estoy en el fondo de los fondos, otras veces estoy en las alturas. Pero Dios es el ascensorista, es quien opera el ascensor. Donde quiera que esté mi ascensor, Dios está allí. Amigo, amiga, puedes tener la certeza de que la seguridad divina no depende de tus emociones cambiantes. Depende del hecho de que Él está contigo siempre, cualquiera sean tus emociones. Puedes elegir ahora mismo, sin importar el estado emocional en el que te encuentres. Puedes elegir ahora mismo llegar hasta Él para recibir su amor y su aceptación y su seguridad. Él te ha elegido a ti. ¿Lo elegirás tú a Él? ¿Por qué no comenzar a disfrutar de esta seguridad celestial en este mismo momento, mientras oramos? Querido Padre, gracias por haber ido tan lejos para otorgarnos la salvación. Gracias por haber llegado tan lejos para darnos la seguridad. Y en este mismo momento abrimos las puertas de nuestros corazones. Aceptamos tu don de la vida eterna. Elegimos a Cristo. Él ha ganado nuestra lealtad. Él merece nuestra fe. Gracias por aceptarnos, gracias por mantenernos a salvo y gracias porque habrás de continuar obrando en nuestro interior hasta el mismo fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con el avance de la tecnología llegan más oportunidades para predicar la palabra de Dios y alcanzar a más personas alrededor del mundo. En esta ocasión, tengo una excelente noticia. Ya está disponible el nuevo app de teléfono Escrito Está. Aquí podrás sintonizar nuestra programación semanal de media hora, el devocional diario Una mejor manera de vivir, el repaso semanal de la escuela sabática, o sea, lecciones de vida, y también la serie titulada Más que Palabras, un programa con adaptación en lenguaje de señas en español. El app de Escrito Está ya está disponible en la tienda de Android y Apple. El tiempo se nos ha terminado. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede y sale de la boca de Dios.